Medite por un momento acerca del significado de control. ¿Qué tan importante es en una organización? ¿Cómo se realiza en la empresa en la que usted trabaja? El control es un proceso que consiste en supervisar las actividades de una organización. Sin esta función, no sabríamos si es que la empresa o la organización está cumpliendo con sus objetivos. Entonces, se desea garantizar que la organización trabaje según lo planeado y que se pueda corregir cualquier desviación significativa. La importancia del control se resume en estos cuatro aspectos. Primero, que es la etapa final de las funciones de la gerencia. Revisaremos en un momento más esas etapas. Segundo, asegura que los planes se lleven a cabo, es decir, asegura que la empresa está cumpliendo con sus objetivos, con su cometido, con su misión. Por otro lado, protege a la organización y a sus empleados, porque intenta descubrir errores en los procesos, intenta eliminar esos aspectos que pueden ser dañinos a las personas y a la empresa. Y por último, proporciona información y retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que con un adecuado proceso de control es posible delegar tareas a otras personas. De esa manera, los directivos a todo nivel pueden dar responsabilidades y dar funciones a los demás. ¿Por qué? Porque pueden controlar lo que ellos hacen. Sin la función de control, no es posible, por lo tanto, el empowerment. Recordamos las cuatro funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control. Gracias al control, sabemos entonces si es que la empresa ha hecho una buena planeación, se ha organizado adecuadamente y tiene una dirección apropiada. El control entonces está compuesto de normas, medidas, de actividades de comparación y de acciones o propuestas de acción. Tres tipos de control: control del mercado, control burocrático y control del clan. Esas se revisarán en un momento más. Cabe mencionar que estos tres tipos de control no son excluyentes. Una empresa puede utilizar una, dos o los tres tipos de control. El control de mercado es un enfoque que destaca el uso de mecanismos de mercado externos para establecer normas en el sistema de control. Imaginemos por un momento entonces que yo tengo varios productos en mi empresa y que algunos productos alcanzan una gran participación de mercado. Significa entonces que el mercado me está indicando a mí de que mis productos son buenos, son exitosos y por lo tanto probablemente están bien controlados, porque si tienen cero errores, si tienen un costo apropiado, entonces gano participación de mercado. Si en cambio en esos productos yo tuviese errores, yo manifestase un mal desempeño, entonces el mercado simplemente rechazaría mis productos y bajaría mi participación. Como elementos de control de mercado tenemos la participación de mercado, entonces, los precios comparativos, la utilidad comparada con la competencia, etc. A continuación, tenemos el control burocrático. Este es el clásico concepto de control. Aquí se destaca la autoridad organizacional y se basa en normas, reglamentos, procedimientos y políticas.
Por ejemplo, hay una política en una empresa que debe detallar los requisitos de contratación del personal, los requisitos para que un proveedor lo sea o para que un distribuidor se convierta así en una empresa. También debe haber ciertas políticas para establecer presupuestos, el nivel de rotación de empleados, normas administrativas diversas como la tolerancia en el ingreso al trabajo o el respeto al superior, etcétera, ¿no? Todos esos elementos están contemplados y todo ese conjunto de normas conforman lo que se llama entonces el control burocrático. El tercer enfoque es el control del clan. Es un enfoque en el que los valores compartidos, los rituales, las normas no escritas, las tradiciones, las creencias, la filosofía y otros aspectos más de la cultura de la organización regulan el comportamiento de los empleados. El proceso de control consiste en tres etapas. Primero, la medición del desempeño, del rendimiento real. Segundo, la comparación con una norma. Y tercero, la acción o toma de medidas administrativas. Estos tres elementos, estas tres etapas, se deben realizar teniendo en cuenta los objetivos de la organización. La primera etapa es la medición del desempeño. Toda tarea, toda actividad relevante e importante debe ser medida. Más importante del cómo es qué medir. Esto es muy decisivo porque lo que mido influirá en aquello en lo que las personas tratarán de sobresalir. Por ejemplo, si a mí no me parece importante medir el ingreso al centro de labores, entonces las personas probablemente lleguen tarde. Si en cambio yo mido la cantidad de solicitudes atendidas por una persona que atiende en una oficina de atención al cliente, entonces esa persona tratará de hacer la mayor cantidad de solicitudes. Todo lo importante debe medirse. ¿De qué manera medimos? Pues a través de observaciones personales, lo cual puede ser subjetivo, pero puede ser también puede tener bastantes matices. Los informes estadísticos, los informes orales, a través de informes escritos, todos estos aspectos tienen ventajas y desventajas. La segunda etapa es la comparación del desempeño. Aquí me interesa determinar el margen de variación con respecto a una norma. Mi interés no solamente es en la magnitud, sino también en la dirección de esta variación, en la tendencia. Y esto me permitirá posteriormente analizar la causa. Por ejemplo, si establezco una norma de ingreso de los empleados, quizás detecte que los días lunes están llegando muy tarde y los demás días no. Entonces estableceré alguna norma para que los días lunes lleguen temprano. Otra podría ser si tengo varias agencias en mi empresa y observo que algunas agencias se destacan por sobre otras, entonces voy a darle algunos premios a esa agencia para incentivar el desempeño de todas y estableceré tal vez alguna penalidad o castigo para las que tengan un peor desempeño. La tercera etapa son las medidas administrativas. Existen tres posibles cursos de acción. Primero, no hacer nada. Segundo, corregir el desempeño real. Tercero, revisar el estándar.
Lo explicaremos con un ejemplo. Imaginemos que establezco una norma para que todos los empleados lleguen a las 8 de la mañana. Reviso el control y veo que nadie llega tarde, entonces no hago nada. Lo segundo es corregir el desempeño real. Imagino que tengo un grupo de empleados que sí llega tarde. Entonces, una medida correctiva inmediata es descontarles de su sueldo por los minutos de tardanza. Una medida correctiva básica sería, dado que hay un gran número de empleados que llegan tarde, revisar qué está sucediendo, qué está pasando, y posiblemente encuentre de que muchas de estas personas están trabajando todos los días de la semana haciendo algo especial, participando en un proyecto especial. Por lo tanto, se sienten más cansados y llegan tarde. Entonces, una medida correctiva básica sería eliminar estos esfuerzos adicionales, estos proyectos especiales, para que todos lleguen temprano, si es que ese es mi objetivo. Y el tercero sería revisar el estándar. Probablemente 8 de la mañana es muy temprano, así que lo elevo a las 8:30 con el fin de que nadie llegue tarde. Entonces, ¿hacia dónde se orienta el control? El control se orienta al desempeño, es decir, necesito controlar el desempeño de mi organización. ¿Y qué es el desempeño? Es el resultado final de una actividad, de un proceso, de una tarea, de lo que la empresa realiza, de lo que una persona realiza. El desempeño en una organización es el resultado final acumulado de los procesos y actividades laborales. Tengo varias maneras de medir. Una primera muy importante es la productividad. Otra es la eficacia. Otra es la clasificación en la industria. La productividad, por ejemplo, es cuánto produzco a partir de los insumos o de las materias primas que ingresan a mi proceso. Soy más productivo, entonces obtengo mayor cantidad de productos con respecto a la misma cantidad de materia prima. Soy más eficaz, significa que estoy cumpliendo más fielmente los objetivos de la organización. Y si estoy en una industria y tengo una excelente clasificación, significa entonces que mi desempeño es mejor. Si soy el primero, el segundo, el tercero en la industria, significa que tengo un excelente desempeño. A continuación veremos una clasificación general de las herramientas de control del desempeño. Existen tres categorías: las de control de alimentación anticipada, que van al inicio del proceso, trata de anticipar los problemas. Por ejemplo, en un proceso productivo podría ser la revisión de la materia prima. Como una segunda categoría tenemos la de control concurrente. Aquí la idea es revisar los problemas conforme se presenten, durante la realización de una tarea, durante la realización de un proceso. Y finalmente tenemos la de control de retroalimentación. Corrige los problemas después de que ocurren. Cuando ha finalizado la actividad, se puede hacer una revisión del producto de esa actividad. Y veremos si es que realmente se ha cumplido con lo que se esperaba. Este último control entonces ofrece información significativa sobre la eficacia de la planeación, o por ejemplo un estado financiero. Si tenemos más utilidad, significa que hemos hecho mejor las cosas en general. A punto final, revisaremos algunas herramientas de control de desempeño de manera muy breve. En primer lugar, tenemos las herramientas financieras. Podemos obtener ratios de liquidez,
de apalancamiento, de rotación, de rentabilidad o el valor ganado en mis procesos. Y eso me dará una idea de qué tan bien o qué tan mal están mis procesos. Otra herramienta muy importante, muy moderna, es el Balance Scorecard o el tablero de mando integral. Este Balance Scorecard también tiene una serie de indicadores que me permiten a mí monitorear el proceso de mi empresa para saber si estoy yendo en la dirección correcta y si estoy tomando las decisiones adecuadas, las acciones correctivas adecuadas. Otra herramienta es el control de la información. Podemos establecer sistemas de información gerencial que me reporten a mí acerca de los principales aspectos de los procesos que lleva a cabo una organización. Como un cuarto elemento, una cuarta herramienta, tenemos el patrón de referencia o el benchmarking, donde nos comparamos con los mejores. Revisamos nuestros procesos con respecto a las mejores empresas. Muchas gracias.